Ya número 61 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. No hay acta a disposición. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Antes quiero saludar al subsecretario Manuel Monsalve, que se encuentra tempranamente aquí, muy temprano, con mucho entusiasmo en la Comisión de Gobierno Interior, y saludar también a los diputados que ya están con nosotros, diputado Bernardo Berger, Clara Zagardía y también el diputado Baker. Así que, bueno, partimos, señor secretario. Gracias, Presidenta. La cuenta. En primer lugar, se ha recibido un proyecto de ley de origen en moción de las diputadas señoras Ana Pérez y Erika Olivera y de los diputados señores Calisto y Zafirio, que modifica diversos cuerpos legales en materia de responsabilidad administrativa y municipal y de información de recursos públicos asignados a asociaciones que indica. Y en segundo lugar, un correo electrónico de la secretaria de División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual excusa la participación a la presente sesión del señor ministro de esa cartera por tope de agenda. Por otra parte, se confirma la asistencia del director del Servicio de Registro Civil e Identificación, don Omar Morales, a la presente sesión. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muy bien. ¿Puedo ver una? ¿Sí? Perdón, una cosa. Ya. Muy bien. No me llegó la citación, dice el diputado Caice. ¿Le llegó a tú, verdad? Sí. Ya. El enlace. Pero es que parece que él no está en ese WhatsApp. Ya, sí está. Ya, ok. Muy bien, muchas gracias. Sobre la cuenta no hay temas y en varios los dejamos al final. Queremos entonces también ampliar este saludo a la Secretaría y, por cierto, también a los asesores y quienes están hoy día ya contactados o conectados con esta comisión. Muy bien, la orden del día tiene continuar la discusión en general del proyecto de ley de origen en moción que cumple el primer trámite constitucional y reglamentario que modifica cuerpos legales que indica con el objeto de establecer el enrolamiento obligatorio de las personas detenidas que no puedan acreditar fehacientemente su identidad, boletín 15.883. Respecto de esta iniciativa han sido invitados de manera telemática el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, el subsecretario Manuel Monsalve, el director nacional de Servicio de Registro Civil e Identificación, señor Omar Morales, y el presidente de la Asociación Nacional de Empleados del mencionado servicio, señor Humberto Miranda. Nosotros hoy día queremos tener un poco desde la visión de Interior, subsecretario, de este proyecto. Nosotros entendemos y tuvimos también al director de Migraciones, el director nacional, y entendemos que hay también un trabajo que está iniciando el gobierno. Entonces, por un lado tenemos el empadronamiento y el enrolamiento. Entonces, lo que algunos parlamentarios aquí han sostenido es que en el fondo queremos tener bien claridad de lo que está promoviendo bien el gobierno hoy día, como una campaña, como un trabajo que tiene un plazo de más incentivo, y por otro lado lo que propone también este gobierno, cómo se pudieran este proyecto, cómo se pudieran complementar, pero también que se pueda sincerar si esto es un espacio solapado a futuro para un proceso de regularización o no. O sea, es más que nada conocer también qué es lo que viene de aquí en adelante. Ya nosotros trabajamos un proyecto que muchos de aquí son autores, que es justamente el control de identidad de migrantes, que en caso de que un migrante que no pueda demostrar su calidad migratoria que está en regla o en proceso y que no aprovechó esos espacios, ¿cierto?, de proceso de regularización, y que tampoco está en este espacio que ellos se hacían esta autodenuncia, que viene. O sea, esto es para regular eso y para que cuando se encuentre un migrante esté en condición regular, encaminado, identificado. Nos gustaría tener esa visión. Por eso fue nuestra idea invitarlo, sin perjuicio que después podamos ver también su postura sobre el otro proyecto, porque era muy importante primero contar con usted, manifestarle nuestro
respaldo al trabajo que usted ha realizado también en materia de seguridad, de que estamos comprometidos con la agenda, pero también tenemos estas dudas con respecto al tema de migraciones, al menos relacionados con este proyecto. La autora principal de esto es la diputada eh, Javiera Morales, así que también me imagino que esto también nos va a ayudar para junto a ella abordar las dudas de este mismo proyecto, junto con las instituciones que hemos invitado. Eso es, subsecretario, entonces le dejamos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Contar que estoy acompañado del equipo legislativo de la subsecretaría. Está Patricia Araya, abogada, que es nuestra coordinadora del equipo legislativo, la abogada Camilo Barros y la abogada Leslie Covarrubia. Me gustaría pedir autorización, si la comisión le estima, que una de ellas pudiera sentarse en la mesa, ojalá a mi lado, para ir complementando contenidos. Sí, muy bien. Sí, ¿les parece a la comisión por unanimidad? Ni un problema, señor subsecretario, ya que nos acompaña la profesión. Muy bien. Presidenta, lamentablemente las condiciones climáticas postergaron la ceremonia de entrega de la Política Nacional de Migraciones que tiene que hacer el presidente de la República, porque tal vez en el marco de la Política Nacional de Migraciones podemos encontrar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes han hecho, pero quiero primero decir que se estima, y esta es una estimación, que hay 150.000 ciudadanos extranjeros que han ingresado de manera irregular al país y por lo tanto hoy día se encuentran dentro del territorio nacional y no tenemos su identidad. Lo primero que quiero decir es que esto constituye un problema sin duda en el área que me corresponde a mí, en el área de la seguridad pública, porque hace muy difícil, por lo tanto, poder hacer comparaciones en materia de base de datos de antecedentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y también complica la acción penal. Entonces, lo primero que quiero decir, hay 150.000 ciudadanos cuya identidad no tenemos. Por lo tanto, desde la perspectiva del Ministerio del Interior, tanto la iniciativa de enrolamiento que se propone en esta moción parlamentaria, como el empadronamiento biométrico, iniciativa que está llevando adelante el gobierno, nos parecen iniciativas que buscan resolver este conflicto, que es no tener la identidad de 150.000 personas que viven en el territorio nacional. Quiero desde ya decir que ni el enrolamiento ni el empadronamiento biométrico constituyen un mecanismo de regularización. Quiero ser muy tajante en aquello. Cumplen el objetivo fundamentalmente de lograr tener la identidad de las personas, no de regularizarla. Los mecanismos de regularización van a estar establecidos en la Política Nacional de Migraciones. No me corresponde a mí adelantarla porque el presidente la tiene que anunciar, pero sí puedo decir como criterio general que las posibilidades de regularización de personas que hayan ingresado de manera irregular al país son muy, muy restringidas en materia de política nacional migratoria. Yendo a esto, coloquemos el ejemplo, Presidenta, de que hoy día una persona es detenida por un delito o una falta. Es detenida por carabineros y es puesta a disposición de los tribunales de justicia. Y resulta que esa persona es un ciudadano extranjero que ha ingresado de manera irregular al país, del cual no tenemos ningún antecedente. Esa persona, al ser puesta a disposición de los tribunales de justicia, puede dar un nombre, una identidad. Posteriormente al control, si esa persona queda en libertad, puede al día siguiente volver a cometer otra falta, otro delito, volver a ser detenido, volver a ser puesto a disposición de los tribunales de justicia y podría perfectamente dar otro nombre. Y no tendríamos cómo verificar o cómo saber si se trata de la misma persona. Ese es el problema que tenemos y ese es el problema que buscamos resolver. ¿Cómo lo buscamos resolver? Primero, con una iniciativa del gobierno que ya está instalada, que es lo que se denomina la identificación biométrica, que es la instalación de 76 puntos de identificación biométrica a nivel nacional, que están en coordinación con la Policía de Investigaciones y que busca que las personas que están en Chile de manera irregular vayan voluntariamente, entreguen su huella dactilar, entreguen su rostro y eso esté vinculado a un nombre y a una historia. Quiero contarles de que como ya se subió la plataforma donde las personas pueden solicitar un formulario para concurrir voluntariamente a identificarse biométricamente a
estos 76 puntos que están dentro de cuarteles de la PDI, quiero decirles que por lo menos hasta hace unos días atrás habían 140.000 solicitudes de formularios, lo que ahora van en 177.000, lo que significa que hay una alta demanda de personas que están en situación irregular en el país, que se han autodenunciado. Hay que recordar que la mayoría de esas personas han concurrido a la PDI, y ya sea porque se han autodenunciado o se han denunciado cuando han sido detectados ingresando irregularmente al país. Son personas que, por lo que muestran las cifras, están interesados en entregar su huella, su rostro, su nombre y su historia personal, de manera que el país la pueda posteriormente, a partir de una base de datos que va a quedar en manos del Servicio Nacional de Migraciones, esa base de datos pueda ser útil para el Servicio de Registro Civil o para las policías, que pueda ser consultada de manera que posteriormente, si una persona es detenida y es un ciudadano extranjero que está en situación irregular, su huella pueda ser comparada con la base de datos que tiene el Servicio Nacional de Migraciones. Lo segundo, y aquí voy a la moción, por lo tanto nosotros en principio estamos de acuerdo con la moción, nos parece que avanza en un sentido correcto, en términos de que si las policías chilenas toman detenido a un ciudadano extranjero cuya identidad no conocemos, y por tanto tampoco conocemos sus antecedentes, no sabemos si constituye una amenaza o no constituye una amenaza al orden público o a la seguridad interior del Estado. Por lo tanto, es poco razonable que, siendo detenido por un delito y teniendo que ser puesto a disposición de los tribunales de justicia, el Estado chileno no conozca su identidad, además no tenga un elemento para buscar tratar de comparar esa identidad. Por lo tanto, nos parece que las personas que son detenidas por un delito, la policía que lo detiene tenga la posibilidad de solicitar en un plazo de 24 o 48 horas al registro civil su enrolamiento y por tanto tener su huella dactilar para poder compararla con otras bases de datos, nos parece una moción que va en el sentido correcto. Quiero volver, y por tanto estamos de acuerdo en los términos que está planteado por la moción. Quiero decir que, quiero volver a insistir, ni que el enrolamiento, ni que la identificación biométrica tienen, desde la perspectiva del Ministerio del Interior, un objetivo de regularización. La Política Nacional de Migraciones va a establecer criterios de regularización, pero son criterios muy restringidos y van a estar vinculados seguramente a los vínculos familiares y a la inserción laboral exclusivamente, como mecanismo, digamos, de regularización en el país. Por tanto, ninguna de estas dos iniciativas no existe la intención de regularizar. Lo que sí existe es la intención de resolver un problema de seguridad que tiene el país, que tenemos 150.000, podrían ser 200.000 ciudadanos extranjeros cuya identidad no conocemos y por lo tanto esto también constituye un tema de seguridad y en ese sentido, Presidenta, manifestar nuestro acuerdo a la moción presentada. Muy bien, gracias, subsecretario, por la introducción al tema. Saludamos a los diputados y diputadas que se han integrado en la comisión, diputados de manera permanente, ¿cierto? Y también quienes nos acompañan, como el diputado Félix González. Entonces, ya que tenemos también al registro civil, le vamos a dar la palabra al director. Veo que está bien acompañado, señor director. Bienvenidos también a la comisión. El saludo a nombre de diputados y diputadas integrantes de esta. Así que le vamos a conceder la palabra para que también nos pueda comentar sobre esta iniciativa y cómo ustedes están llevando adelante este trabajo y los desafíos que tenemos también. Don Omar Morales, bienvenido. Gracias, muy buenos días, señora Presidenta, por su intermedio a los señores diputados y diputadas que conforman la mesa y, por cierto, a nuestro subsecretario de Interior. Le comento, estimada Presidenta, que me encuentro acompañado por el subdirector jurídico del servicio, don Rodrigo Llambías, por don Mauricio González, que es el jefe del subdepartamento de identificación, también por los asesores del gabinete, don Daniel y don Adrián, que son parte del equipo que ha estado trabajando la temática junto a las comisiones del Interior y al Ministerio de Justicia,
y a mi lado está el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, que entiendo que también está citado a esta comisión, por lo tanto le he pedido que también nos acompañe y pueda estar presente. Quiero partir señalando, señora presidenta, que concuerdo con lo planteado con el subsecretario respecto a que hemos venido desarrollando un trabajo conjunto bastante complejo en un principio, y yo quisiera a la comisión poder plantearle cómo nosotros estamos trabajando hoy día como Servicio de Registro Civil. Nosotros tradicionalmente hemos desarrollado el enrolamiento penal, que se denomina, que está establecido justamente en el Código Penal respecto de extranjeros o personas indocumentadas a las cuales se les entrega un número de identificación a través de un proceso de enrolamiento. Eso tradicionalmente se ha realizado en coordinación con los tribunales de justicia, luego con la Fiscalía y también con asistencia de equipos nuestros cuando así se requería también a recintos penitenciarios. Luego, a partir de la dictación de la Ley de Migración en su artículo 44, que estableció que también a extranjeros indocumentados que voluntariamente requirieran de una identificación previa derivación de un servicio público o privado para una atención específica, y que hubiese ese servicio público o ente privado estuviese enrolado con nuestro sistema, nosotros evidentemente tomábamos una fotografía, las huellas dactilares y hacíamos respecto de la identificación de la persona fe del nombre que la persona entregaba en base a esta derivación que se entrega. Y ahí efectivamente hemos generado lo que se ha llamado el número de identificación por artículo 44, que es muy similar al RUT o RUM que nosotros entregamos, y que si esa persona en algún minuto llega a formalizar su estadía en Chile, se va a transformar en su RUM definitivo para una posible cédula de identidad. Que eso no es un tema de registro civil, pero sí establecimos un procedimiento porque habían muchos números circulando y además generaba una situación de entorpecimiento. Yo sobre ese tema, señora presidenta, entendiendo la preocupación que tenemos hoy día, quiero comentar que efectivamente a partir de abril, por una petición del fiscal nacional, se estableció un piloto para enrolamiento que está funcionando en el Centro de Justicia acá en Santiago, donde en principio era solo para la Fiscalía Centro Norte, y luego lo hemos abierto a toda la Fiscalía. Solo quiero comentar que ese enrolamiento funciona bajo el parámetro de una derivación que hace la misma Fiscalía a un extranjero indocumentado que se presenta o tiene una audiencia y efectivamente no tiene un medio de verificación de identidad. Nosotros a la fecha, desde el 11 de abril, hemos atendido a 529 personas, de las cuales 461 ya tienen su RUN asignado y 68 están en un proceso porque ahí justamente es un tema interno. Esto es en el piloto que hemos desarrollado en la Fiscalía, en el Centro de Justicia. Quiero comentar que este piloto consiste en tener 2 funcionarios con equipos, que son nuestros equipos móviles, que hacen la atención. Este procedimiento es el que hoy día ha resultado bastante eficiente respecto de poder dar una solución inmediata a personas, extranjeros indocumentados que se presenten a declarar. En el resto del país, tenemos también de señalar que por el artículo 44, que es la otra vía, tenemos registradas 1.784 solicitudes, también derivadas de Fiscalía para obtención de documentación, pero por artículo 24. De eso quiere decir, señora presidenta, que nosotros hemos avanzado en este tema, pero tenemos que decir con claridad que no teníamos capacidad operativa para poder estar presentes en todos los centros de justicia del país, que es una petición que hemos estado conversando con Fiscalía, con el Ministerio Público, y lo que nosotros hemos hecho proactivamente es el de presentar en la Ley de Presupuesto para el año 2024 una meta exploratoria para poder dotar de funcionarios de equipamiento en los centros de justicia del país en una modalidad de 24/7, es decir, disponible todos los días del año. Pero eso requiere necesariamente recursos adicionales porque no tenemos ya capacidad, reitero, para poder hacer esta
atención directa en los centros de detención para poder dar un número de identificación a quienes no tienen cómo poder representar su identidad. Solo termino señalando que la identificación que hacemos es, como señalaba, es sacar una fotografía, tomar la década dactilar, las huellas de los 10 dedos, y además se le asigna el nombre, y que por tanto entra a esta base de datos que tenemos para justamente posibles situaciones ulteriores. Vamos a tener o a través de un nombre o la fotografía o la huella dactilar poder identificar a la persona. Eso es una identificación biométrica. No sé, señora presidenta, si eso va en línea con lo que usted consultaba o requiere otra apreciación de parte del servicio. Gracias, director. Vamos a comenzar vamos a pedirle si también el funcionario que está con usted también nos puede comentar, ¿cierto?, de la asociación, cómo ellos llevan este proceso. Nosotros tenemos distintas regiones, tienen realidades distintas, este proceso también, y cómo se enfrenta en cada una de las regiones con las dificultades propias, los temas también de conectividad, de los equipos, del personal. Entonces también nos interesaría conocer la opinión que tiene él, dependiendo también de lo que se conversa. Me refiero a las regiones fronterizas u otras también que tienen un trabajo en esta materia y cómo lo han llevado. Luego vamos a pasar al espacio de preguntas, así que, director, vamos a hacer la introducción con el dirigente. Bueno, muchas gracias, señora presidenta, por la posibilidad y la disposición de que estemos acá presentes. Un saludo a los parlamentarios y parlamentarias que están en la sala y al subsecretario del Interior. En razón de este proyecto, que tiene por objeto el enrolamiento de extranjeros indocumentados, esto es la captura de huellas dactilográficas, como decía el director nacional, y los datos biométricos, para la posterior entrega de un RUN que ya sea obligatorio para todo inmigrante que no pueda fehacientemente acreditar su identidad. Es que, como presidente nacional de los funcionarios, hago presente a ustedes lo siguiente: que el Servicio de Registro Civil actualmente ya registra un déficit en su dotación actual de funcionarios en relación a la cantidad de registros que actualmente está obligado por ley a tener a su cargo, y en consecuencia a la gran cantidad de prestaciones que realizamos diariamente. Que precisado lo anterior, dada la gran cantidad de extranjeros indocumentados que se encuentran actualmente en el país, es que esto traerá aparejado un aumento exponencial en las solicitudes de enrolamiento, principalmente en una primera etapa de la atención, ya que los extranjeros solicitarán de manera urgente poder enrolarse a fin de acreditar su identidad en el país. En virtud de lo expuesto, mencionar que todo proyecto de ley relacionado con esta materia se debe tomar en consideración que para absorber el aumento de la carga de trabajo de los funcionarios se debe reducir la dotación del servicio, que todos sabemos, lo hemos dicho también por los medios de comunicación, que tenemos un déficit de dotación muy grande, tanto a nivel central como a nivel regional. Sin un aumento de dotación de funcionarios en este servicio, podría acarrear retrasos y no dar cumplimiento oportuno al enrolamiento de personas extranjeras indocumentadas, así como otras funciones relevantes de nuestro servicio. Asimismo, y sin perjuicio del aumento de dotación que es necesaria, resulta indispensable que nuestros funcionarios cuenten con la debida protección cuando concurran a efectuar los trámites de enrolamiento, muchas veces en recintos penitenciarios, a fin de custodiar su integridad y otorgarle la seguridad en su actuar. A su vez, evidenciamos que nuestro servicio, tal como lo dijimos en la discusión de presupuesto del año pasado reciente, tiene un déficit de funcionarios que ha llevado a una sobrecarga laboral mayor, y lo que ha impactado de la calidad de nuestra atención. Aún así, cada funcionario está puesto lo mejor de sí, ha puesto lo mejor de sí para cumplir
con nuestra gobernanza, que es prestar un buen servicio, y es por eso que mantenemos la mejor valoración de todos los servicios públicos según la última encuesta. Quiero recordar también, agregar que del año 2000 en adelante la población de Chile subió un 28% según el INE, y la votación del servicio solamente un 18%. ¿Ah? Y quiero reiterar que toda acción adicional que el gobierno o el Congreso nos destine debe considerar los aspectos antes mencionados para llevar a cabo nuestra tarea, que estamos disponibles siempre vamos a estar disponibles a cooperar con los proyectos de ley, como lo hemos hecho en las últimas actuaciones que han aumentado bastante en los últimos 10 años. La última actuación es el de los deudores alimenticios, de los papás corazón, disculpe el término que se le llama, ¿no? Por último, agradecemos, señora presidenta Joana Pérez, por su constante preocupación de mantener un diálogo con las asociaciones de funcionarios, como también a las parlamentarias y parlamentarios miembros de esta comisión, por invitarnos a participar en este espacio y permitirnos dar a conocer la voz de los funcionarios del registro civil. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Humberto. Humberto Miranda para el registro también. Sí, los diputados y diputadas pidieron escucharlos a ustedes también. Esto va a iniciar un trabajo importante de la comisión, especialmente por lo que se está dando en materia de personal, recursos humanos, funciones, externalización. Entonces, vamos a ir escuchando al personal también de distintas reparticiones. Bueno. Entonces voy a abrir el espacio para las consultas de diputados y diputadas. Ya todos nuestros invitados ya intervinieron. Ya. Ofrezco la palabra entonces para diputados. Está el diputado Johannes Kaiser, el diputado Félix González, la diputada que es mocionante del proyecto de tabla, ¿cierto? Diputada Morales y el diputado Trisotti. Esas son las palabras. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Yo solamente quiero dejarles planteado lo siguiente. A ver, a mí no me gusta que me tomen el pelo. Este es un proceso de regularización de aquellos que se encuentran ilegalmente en este país. No he escuchado ninguna voz respecto de cómo esta gente va a ser enrolada. Son indocumentados, son gente a la cual se le van a dar documentos. Pero yo no he escuchado nada respecto de qué se va a hacer con esas personas que se encuentran ilegalmente en el país. No van a ser expulsados. Esto lo que va a hacer es reforzar aún más el efecto llamada. A eso se le suma que, para más remate, se está ofreciendo entonces un derecho de reunificación familiar de gente que ya violó la ley para entrar a nuestro país. Señor subsecretario, disculpe, por su intermedio, señora presidenta, pero el gobierno, en materia de control migratorio, es un enemigo del control migratorio. Lo que está haciendo es generar todas las condiciones para impedir que efectivamente nosotros recuperemos un control respecto de quién vive y quién no en nuestro país. Y están premiando a aquellos que han entrado ilegalmente a nuestro país, se encuentran ilegalmente en nuestro país. De hecho, como están indocumentados, les van a entregar una identidad nueva probablemente. Entonces, van a regularizar a gente de la cual no sabemos nada, entregarles RUT y con ello también acceso a prestaciones sociales a personas que no deberían estar en Chile en primer lugar. Señor subsecretario, disculpe, pero ¿hasta cuándo nos ven la cara en esta materia? Este proceso de regularización, usted habla de un enrolamiento, pero la verdad es que lo que es una regularización de aquellos que se encuentran ilegalmente en el país. Y no escucho una palabra de este gobierno respecto de que aquellas personas que se encuentran ilegalmente en Chile deban abandonar el país. No he escuchado un compromiso suyo nunca. Siempre me ha dicho que no tiene la infraestructura, que no existen las posibilidades, mil cosas. Pero nunca un compromiso claro y serio de que aquellas personas que entran violando nuestra ley van a salir de acuerdo con la ley. Yo no puedo respaldar este proyecto por una razón muy sencilla. No veo la utilidad más allá de premiar a aquellos que han violado nuestra ley al ingresar a nuestro territorio nacional, señor subsecretario. Y todo el resto de la parafernalia, me disculparán, pero creo que, ¿por qué no se la borran? ¿Por qué no nos sinceran las cosas? ¿Quieren fronteras abiertas? Bien, díganlo. Pero
no nos hagan creer que quieren controlar las fronteras con este tipo de política. Muchas gracias, señora presidenta. Disculpe. Gracias, diputado Kaiser. Diputado Félix González. Gracias, presidenta. Partió, recuerdo desde personas de derecha también este planteamiento de que habían dentro de Chile personas que no podían acreditar su identidad y que era necesario poder generar esto. Entonces también a mí me sorprende cómo van cambiando las posiciones. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, lo voy a apoyar. Solo tengo algunas inquietudes. Una es presupuestaria, porque como bien dice la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, si hoy día uno quiere en una ciudad renovar la cédula de identidad, le van a dar hora para 3 meses más, por lo menos en mi ciudad es así, o más. Entonces hay un cierto colapso. Entonces, ¿cómo en términos operativos esto funciona? Y si el gobierno, ya que la diputada autora ni ninguno de nosotros puede introducir indicaciones que generen gastos, si hay un planteamiento presupuestario desde el gobierno. Y lo segundo es una inquietud que tal vez este proyecto no resuelve, pero creo que es válido planteárselo ahora. Hace poco, de manera excepcional, evidentemente, no es una práctica normal en el registro civil, había uno o más funcionarios entregando pasaportes con nombres falsos, ¿no? Entonces le tomaban la foto a una persona que tenía prontuario con los datos de otra para que pudiera salir del país, y eso es de público conocimiento. Si bien no es algo extendido, demuestra también que los criminales en sus países de origen podrían perfectamente hacer lo mismo y llegar acá con documentos adulterados o falsos del país de origen. Entonces, ¿qué medida también el gobierno está, cómo se está planteando para poder resolver eso? Porque este proyecto es para quien no puede acreditar su identidad con ningún documento, solamente declara, dice que se llama, quién es, y por lo tanto el enrolamiento es muy útil, pero hay otros que pudieran llegar con documentos que aparentemente acreditan su identidad, pero que sean documentos adulterados. Si se le ocurrió en Chile, que tiene un gran estándar el pasaporte chileno, pero se vulneró de una manera burda y efectiva, ¿no? Simplemente se sentó en la silla para la foto de una persona distinta, con la complicidad obviamente de alguien dentro del registro. Gracias, presidenta. Agradecer también a las diversas presentaciones. Yo tenía algunas dudas. Primero, entiendo que tanto el proceso de enrolamiento ya existe. Quería que ojalá nos pudiesen confirmar eso de la presentación del registro civil, porque dadas las intervenciones anteriores en que esto es como un escándalo ahora que alguien puede ir a pedir su enrolamiento y obtener un documento de identidad. Y me gustaría pedirle al registro civil que nos pudiese efectivamente confirmar que este procedimiento por el artículo 44 ya existe y ha existido siempre. O sea, cualquier persona, independiente de su condición migratoria, pudiera solicitar el enrolamiento. Que quede también claro que eso no significa un cambio en su situación migratoria. La consulta que tengo más bien técnica es cuál es la diferencia, pero en términos muy prácticos, entre el enrolamiento que realiza el registro civil por el artículo 44 o por la solicitud en términos penales con el proceso de empoderamiento que estamos realizando ahora como gobierno. Pero no, yo entiendo, ninguno de los dos te cambia tu situación migratoria. Entiendo que los dos buscan conseguir cierta información que requiere el Estado para poder funcionar. O sea, yo encuentro acá que de verdad estar objetando un proceso en que el Estado y el gobierno busca tener información de las personas que habitan su territorio, a mí me parece de verdad complejo. O sea, ¿cómo vamos a avanzar si no contamos al menos con la información de la gente que hoy día está habitando nuestro país? Pero me gustaría saber en términos prácticos cuál es la diferencia, porque y esta es mi segunda pregunta, le quisiera preguntar al registro civil, ¿cuánto se demora el procedimiento del artículo 44? Porque por lo que estoy entendiendo esa es la complejidad, de que en la moción
la idea es que esto sea un procedimiento más bien rápido, de manera tal de no alargar el procedimiento penal y que lograr que esa persona, una vez que vaya a ser formalizada por una detención o porque se le está formalizando por un delito, ya en esa instancia tengamos como Estado la información de esa persona en un registro oficial y que no ocurra lo que hoy día es de público conocimiento, que hay gente que está sometida a un procedimiento penal con un nombre y después está sometida a otro procedimiento penal con otro nombre y después en otro procedimiento penal tiene un tercer nombre. Entonces acá entiendo que todos queremos buscar en mejorar nuestro sistema de persecución penal y tenemos claro que así como estamos sin información de las personas que incluso son detenidas, no vamos a avanzar en la materia. Entonces mi segunda pregunta es al registro civil de específicamente cuánto se demora el procedimiento por el artículo 44 y también que nos confirme que, según entendí, si es posible replicar este procedimiento piloto que está ya implementándose en la región metropolitana. Si eso lo pudiésemos replicar a lo largo de Chile, sería posible cumplir con el objetivo de esta moción y, por lo tanto, asegurarle a las personas que, una vez que alguien es detenido por la eventual comisión de un delito, es posible en un plazo corto de 2-3 días tener a esa persona ya con sus datos claritos en un registro oficial del Estado, que es lo que busca este proyecto de ley, ni más ni menos. Eso, Presidenta, muchas gracias. Esas 3 preguntas. Gracias, diputada Morales. Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar al director del Servicio del Registro Civil, al presidente de la Asociación de Funcionarios y al subsecretario presente. A ver, un tema de fondo en primer lugar. Yo vuelvo a reafirmar y creo que con las declaraciones de ambos funcionarios ha quedado de manifiesto la inconstitucionalidad de este proyecto. En primer lugar, se están estableciendo nuevas funciones y en segundo lugar, por los dichos del parte del propio director, estas nuevas funciones no estarían financiadas y estarían, al parecer, incluidas en el presupuesto del próximo año. Acá hay una abierta contradicción con lo establecido en la Constitución Política de la República. Y en segundo lugar, y quizás voy a coincidir con lo ya planteado, hoy día efectivamente el procedimiento de enrolamiento ya existe y de acuerdo a lo señalado en virtud de los artículos 24 y 44, pero a mí me gustaría también poder conocer cuáles son esos o qué diferencias tienen esos procedimientos y sobre todo cuáles son los tiempos involucrados, porque este proyecto que estamos discutiendo establece una serie de consecuencias de no cumplirse con ciertos plazos que van de 24 ampliable a 48 horas, por lo tanto me gustaría saber hoy día en la práctica cuáles son los plazos que tiene el registro civil para poder entregar esta cédula de identidad provisoria. Y en tercer lugar, me gustaría saber, el proyecto propiamente tal ocupa el concepto de poder acreditar la identidad. Por tanto, a mí me gustaría conocer de parte de los funcionarios del registro civil, si ellos al entregar esta cédula hacen una comparación con ciertas bases de datos internacionales, si tienen acceso a ellas para poder identificar efectivamente que el nombre entregado por esa persona coincida con la realidad, si tenemos algún elemento fehaciente para poder acreditar esa identidad o simplemente se limitan a poder entregar este documento de acuerdo a los propios dichos de la persona involucrada, donde evidentemente ahí también tenemos un problema, toda vez que me pueden decir Juan Pérez y mañana es Perico Los Palotes, cosa que ya sabemos que genera un grave problema hoy día en los procesos judiciales que están en curso respecto de esta identidad y si esa simple trámite permite realmente acreditar la identidad o únicamente es un procedimiento con el cual se le entrega una cédula provisoria de acuerdo a los propios dichos de la persona involucrada. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Trisotti. Diputado Fuenzalida. No sé si está ahí. No, gracias, Presidenta, por su intermedio, pero el diputado Trisotti hizo varias de las preguntas que yo quería hacer.
Así que en honor al tiempo, Muy me bien. sumo a las preguntas de Trisotti. Está muy coordinado. Muy bien. Gracias, diputado Trisotti. Y eso sería, ¿verdad? ¿No hay más palabras solicitadas? Ah, perdón, diputado Becker. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al señor subsecretario, saludar también a quienes nos acompañan a través de del Zoom, saludar a los diputados y diputadas de la mesa, también a quienes nos asesoran y ayudan en estas importantes labores dentro del Congreso. La gente, cuando uno anda en la calle y le preguntan ¿qué van a hacer ustedes para que los que no queremos que estén en Chile se vayan del país? Esa es una pregunta que a mí me hacen y yo me gustaría transmitírsela al señor subsecretario de manera yo poder responder esto mismo a la gente en la calle, en mi ciudad, en mi distrito. Porque, como sabemos, y nos han llegado imágenes ahora último, las cárceles en Venezuela fueron abiertas por segunda vez y soltaron, creo que ya prácticamente al 100% de los delincuentes de Venezuela, y según dicen algunos que con el compromiso de abandonar el territorio nacional, abandonar Venezuela hacia múltiples países. Están llegando también a Estados Unidos, a México, a Colombia, principalmente a Colombia por ser limítrofe, pero también a nuestro país, a nuestro Chile, que no fueron 30 pesos, fueron 30 años perdidos, pero resulta que seguimos siendo uno de los países más cotizados de alguna forma o codiciados por muchas personas. Entonces, si este enrolamiento de los artículos ya mencionados, 23, 44, va a significar que nosotros vamos a poder de alguna forma seleccionar a quienes van a estar en nuestro país y decir, bueno, usted se queda, usted tiene que abandonar nuestro país porque no es lo que necesitamos, no es lo que queremos. Porque aquí resulta que también, a propósito de los últimos con su venia, señora Presidenta, lo que ha ocurrido con los últimos enredos de plata que hemos tenido en nuestro país, a propósito de Revolución Democrática, Frente Amplio y otros, con Democracia Viva, Ciudadanía Social y otros que están apareciendo en el día de hoy, en que están viéndose involucrados senadores, diputados, diputadas, etcétera. Y resulta que aquí hay un negocio grande, Presidenta, porque resulta que la mayoría de los recursos, supuestamente, que ojalá se investigue y se determine lo que tiene que ser, muchos de estos recursos iban precisamente hacia los campamentos que están armados por personas que vienen llegando al país, de Venezuela y de otros países, pero principalmente de Venezuela. Y da como resultado entonces que estos recursos, en forma impresionante, porque yo la verdad es que a mí como alcalde me correspondía entregar a veces subvenciones de 1 millón de pesos, 500.000 pesos, 2 millones de pesos a unas fundaciones o a algunas actividades, y era ya una cifra importante. Aquí ya se habla de 400, de miles de millones sin ningún problema, y da la impresión de que no tienen ningún interés en proteger o resguardar adecuadamente los recursos del Estado. Y en ese aspecto entonces es que este negocio de la migración, llegan acá los migrantes, se van a vivir principalmente en la zona norte, porque obviamente no van a ir a Coyhaique a armar un campamento, porque obviamente se mueren de frío, pero en Antofagasta o Arica o en otras ciudades sí hay espacio y hay más espacio en cuanto a armar campamentos, y ahí aparecen estos buenos samaritanos que arman estas colusiones para recibir recursos del Estado e ir en apoyo de estas personas. Que el principio me parece bien, pero la verdad es que prácticamente han sido los mismos quienes han incentivado esta migración desordenada. Y no me digan, por favor, lo de Piñera, que fue no sé a dónde, porque eso ya fue hace como 5 o 6 años. Y el gobierno ya les aviso que el gobierno del presidente Boric lleva 1 año y medio. Tenemos los problemas, pero el problema tenemos que enfrentarlos como país, pero con cosas que parezcan razonables, con el propósito de ir a buscar una solución a los problemas. Si esto de la identificación, y aquí nuestro director nacional de registro civil nos podrá ayudar, si esto de la identificación
van 177.000, pero hablábamos al principio, nuestro subsecretario, por su intermedio, presidenta, de casi más de 1 millón de inmigrantes que estarían en forma irregular. ¿Esa es la cifra? 350, 200.000. 300.000. 200.000. Entonces, si ya hay 177.000, nos quedan 30.000 por identificar. Lo pongo en duda, pero podremos conversarlo más adelante. Pero la verdad también se ha dicho de paso que cuando nosotros, de alguna forma, mi familia somos inmigrantes, hace ya 180 años, pero sí, fuimos inmigrantes y llegamos con nada a la zona de Osorno y después comenzamos a trabajar y a incorporarnos en el país. Y ahora somos chilenos, como dijo Ann Banter, como el que más. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer esfuerzo porque quienes lleguen también tengan algún antecedente. Tenemos que parar la migración desordenada, buscar la forma de detener esto, y quien ingresa al país tiene que decirme, esta persona soy yo, digamos, esta persona, y inmediatamente identificarlo, volver a chequear sus huellas dactilares, el tema del reconocimiento facial, de manera tal de poder decir, esta persona ingresa y esta persona va a estar en tal parte y nosotros lo vamos a poder identificar o requerir en cualquier momento para otras instancias, o si ya es chileno lo vamos a requerir también para invitarlo a ser parte de la democracia de nuestro país, y en ese sentido también tenemos que regularizar bien ese aspecto. Yo la verdad es que si esto va a llevar a que vamos a poder seleccionar, yo estoy de acuerdo con que se haga esto, pero si esto es solamente para identificar y dar un primer paso para que estas personas se vengan a quedar al país habiendo entrado en forma irregular, yo no estoy de acuerdo en ese aspecto, y espero poder convencerme de que estos son los mejores pasos. Bueno, identificar primero. Ahora yo también, otro antecedente que pues, lo puede ratificar nuestro subsecretario, es que hoy día casi el 40% de las personas que están en la cárcel son de origen extranjero. Yo no sé, eso un dato que me dan en Antofagasta, Iquique, Copiapó. 46 en Tarapacá. 46%, me quedé un poco corto. Ya. A nivel nacional está como en el 12%. Sí, claro. Entonces, para que ustedes sepan, la gente cae en la cárcel, pero tenemos que alimentarlo. Tenemos que entregar agua, tenemos que entregar energía eléctrica y otro, que también tienen un costo importante para el país. Y en ese sentido creo que también tenemos que hacer esfuerzo, porque si hay personas detenidas, ahora yo no sé cuál es la regulación hoy día, o exactamente, pero si hay personas que están detenidas, bueno, ojalá pudieran abandonar el país y que no sigamos haciendo gastos en las personas y que no vuelvan nunca más a nuestro territorio, digamos. Y eso, yo siempre pienso en Chile como en nuestra casa, la casa grande, como dicen algunos. La casa es nuestro país, y en nuestro país tenemos que cuidarlo quienes estamos acá. Y yo a mi casa no dejo entrar delincuentes, yo a mi casa quiero saber quién ingresa, yo a mi casa quiero saber el que viene a aportar, viene a colaborar con nuestro país para el desarrollo, para sacar a la gente de las malas condiciones de vida, por supuesto. Eso lo hemos hecho hace mucho tiempo y sin duda que lo ha reconocido nuestra comunidad. Muy bien, gracias, Presidenta. Muy bien. Creo que ya terminaron las solicitudes de palabras. Solo antes de entregarle la palabra también al subsecretario para que conteste las preguntas, hacer una consulta. Todos los empadronamientos, todas las personas que van a empadronamiento van a hacer su autodenuncia, conlleva lo uno a lo otro, y esta autodenuncia va ligado a una medida de expulsión asociada, y si es así, ¿cómo es y qué lista de espera tienen ustedes para iniciar procesos de expulsión, ya sea por vuelos u otra vía, de manera de también entender la otra parte? Nosotros estamos en un proceso de empadronamiento, pero también hay una ley que se va cumpliendo, y un poco también para saldar las dudas que tienen los mismos diputados en materia de ese proceso, de la expulsión, de la autodenuncia, de ejecutar la ley. Eso, señor subsecretario. Sí, muchas gracias, Presidenta. Voy a tratar de responder todas las preguntas planteadas por los diputados y diputadas.
pero me gustó mucho el ejemplo del diputado Becker de la casa. Y a partir de eso quiero justamente poder responder algunas de las preguntas. Efectivamente, diputado Becker, uno cuida su casa y obviamente no deja entrar a alguien que no conoce y de quien no tiene antecedentes, porque no sabe finalmente si está colocando en riesgo o no a su familia. Y a partir de ese ejemplo quiero contestarle al diputado Kaiser. Daniel Alvin, diputado Kaiser, que la policía peruana hace unos días atrás denunció que era probable que se encontrara en el territorio nacional, es un sicario, que como dice la policía peruana podría estar en territorio nacional. Podría ser que el día de hoy o de mañana cometiera un delito leve y fuera detenido por la policía chilena y pudiera ser llevado a los tribunales de justicia y podría eventualmente ser dejado en libertad si es que seguimos lo que propone el diputado Kaiser. O sea, una persona que tiene antecedentes delictuales de sicario en otro país y que constituye un peligro para los ciudadanos de nuestro país, de nuestra casa, diputado Becker, la policía podría detenerlo hoy día. Podría llevarlo al Tribunal de Justicia y esa persona podría dar un nombre distinto y podría quedar en libertad. Si, diputado Kaiser, seguimos su planteamiento a través suyo, presidenta, estamos colocando en riesgo la seguridad de los chilenos y las chilenas. Y yo creo que es bien importante tener ese planteamiento, porque finalmente no estamos regularizando. Evidentemente aquí no se entrega una cédula de identidad, ni con el enrolamiento, ni con el empadronamiento. Segundo, el enrolamiento ya está establecido en la ley, una ley que aprobó este Congreso, que está vigente y que el gobierno tiene que cumplir. Pero es un enrolamiento que está vinculado a la concurrencia de ciudadanos extranjeros en situación irregular a la prestación de algunos servicios sociales. Por lo tanto, quiero volver a insistir que tanto el enrolamiento como el empadronamiento están directamente vinculados a la seguridad de las personas. Porque si no tenemos ni la huella, ni el rostro, ni un nombre, ¿con qué base de datos vamos a comparar los antecedentes de esa persona? No tenemos ninguna posibilidad de saber qué antecedentes tiene. El gobierno chileno y el presidente ha nombrado hace solo algunas semanas un embajador en Venezuela, el embajador Gammuri. Yo tuve la oportunidad de reunirme con él, junto con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, y una de las primeras peticiones que le hemos hecho al embajador es tener una reunión con nuestras contrapartes en el Ministerio del Interior y con nuestras contrapartes en las policías venezolanas, porque lo primero que tenemos que tener es acceso a la base de datos de la justicia venezolana, pero no sacamos nada con tener acceso a la base de datos de la justicia venezolana si no tenemos la identidad de las personas que están en Chile. Por lo tanto, quiero volver a insistir que tanto el empadronamiento como el enrolamiento tienen que ver con la seguridad de las personas que hoy día viven en el territorio nacional, que son chilenos y chilenas, y que no saben con quién están conviviendo y si la persona que está caminando por la calle tiene antecedentes penales que pudieran colocar en riesgo la seguridad de las personas. ¿Cuál es la diferencia entre el enrolamiento y el empadronamiento? El enrolamiento, hay un reglamento que ya está establecido en la ley del artículo 44. Esta moción busca modificar justamente ese artículo, el artículo 44 de la ley de migraciones, estableciendo una nueva causal de enrolamiento, que tiene que ver justamente con la persona que es detenida. Pero quiero decir que tiene una limitación el registro civil, porque el registro civil no construye una base de datos que compare con otras bases de datos. El enrolamiento no autoriza al registro civil, eso lo puede aclarar el director del registro civil, no autoriza crear una base de datos, lo autoriza la ley exclusivamente para dar un número, que le permita al Estado identificar ese número con una persona y con una determinada prestación social. Pero no lo autoriza a crear una base de datos. El empadronamiento sí va a constituir una base de datos con huellas dactilares y con identificación biométrica y con nombre que se pueda comparar con otras bases de datos, porque uno de los principales requisitos del empadronamiento fue que fuera interoperable, o sea que la información que va a recabar a través de la identificación biométrica del Servicio Nacional de Migraciones pudiera ser comparada con la base de datos de la Policía de Investigaciones, con la base de datos del Registro Civil, con la base de datos de Interpol y eventualmente con la base de datos de otros países en materia penal. Y lo segundo tiene que ver con la cobertura.
porque el enrolamiento, como ustedes han visto, las cifras que dio el director, es bien acotado. Habló de 500 y tantas y habló de 2.000 y tantas. En el caso del empadronamiento, ya tenemos 177.000 solicitudes de personas para ir a empadronarse. Por lo tanto, el empadronamiento va a tener una cobertura mucho más universal. Y por tanto, desde esa perspectiva, hay diferencias en términos de la capacidad de constituir base de datos y compararlas con otras bases de datos, que creo que es lo más sustancial en materia de seguridad para el país. Respecto al tema presupuestario, me comprometo a través suyo, Presidenta, a partir de lo que ha planteado el diputado González, de conversar con el Ministro de Justicia. Porque creo que es evidente lo que aquí se ha planteado y el diputado Trisotti también lo ha planteado. Pero corresponde al Ministerio de Justicia poder responder a ese requerimiento en términos de que esta nueva función, porque efectivamente sería una nueva función para el registro civil, implica necesariamente destinar recursos humanos, equipamiento, y eso tiene un costo. Pero corresponde al Ministerio de Justicia responder, y yo me comprometo a conversar con el ministro de Justicia. Quiero decir además que no es efectivo de que las fronteras estén abiertas. Primero, es un concepto equivocado. De hecho, las fronteras estuvieron cerradas durante la pandemia. El ingreso irregular no tiene que ver con la apertura o el cierre de las fronteras, es justamente eso, un ingreso irregular que rompe las normas de control migratorio que tiene el país. Este gobierno, primero quiero decir que hay que recordar que hoy día está, a partir de la reforma constitucional de infraestructura crítica, y la posibilidad, por tanto, que el presidente dictara un decreto que permitiera la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas. Hoy día las Fuerzas Armadas están desplegadas en las zonas fronterizas. Y el año 2021, donde hubo entre denuncias y autodenuncias, 56.000 denuncias y autodenuncias de migrantes que ingresaron de manera irregular, el año 2022 hubieron 53.000. Este año a marzo, entre denuncias y autodenuncias, llevamos 10.000. El año pasado llevamos a esa misma fecha 14.000. Todo indica que este año, producto del despliegue de las Fuerzas Armadas y del mayor control del Estado chileno y del gobierno en materia de frontera, vamos a tener una menor cantidad de ingresos irregulares al país, en torno al 30%. Quiero decir eso porque finalmente estas son decisiones que hemos tomado en conjunto. O sea, la reforma constitucional fue aprobada en este Congreso y el gobierno ha implementado una facultad que el Congreso le dio, porque teníamos un propósito común, mejorar el control de la frontera. Y por tanto el control de la frontera es mejor que antes. Y esto por una decisión, una propuesta que hizo el gobierno, pero una decisión que tomó el Congreso Nacional y que votó favorablemente. Me comprometo a invitar a los parlamentarios de esta comisión a lo que esperamos sea la inauguración durante fines del mes de julio de un puesto de observación fronteriza en Colchane, con el objeto que puedan ver presencialmente el esfuerzo que el gobierno está haciendo para mejorar las condiciones de control de la frontera. Y en tercer lugar, quiero decir que el gobierno está trabajando para establecer lo que podría denominarse un muro digital con carabineros. Porque el gran problema de la frontera norte del país, el diputado Becker, a través suyo, Presidenta, es que el recurso humano no es suficiente para controlar la frontera, porque son 1.000 kilómetros de frontera. Ni desde el punto de vista de las policías, ni desde el punto de vista militar podríamos colocar un hombre cada 10 metros, y por tanto lo que tiene que hacer el Estado chileno, si es que quiere un mejor control de la frontera, además de los pasos fronterizos, y para evitar el ingreso irregular, es saber qué pasa en su frontera. Y para saber qué pasa en su frontera no es necesario tener un hombre cada 10 metros, para eso existe la tecnología. Nosotros hemos trabajado con Carabineros. Hay una propuesta con Carabineros que estamos financiando a partir de este año, en torno a los 24.000 millones, con el objeto de que Carabineros de Chile, que hoy día está a cargo del control de la frontera, pueda tener tecnología que permita vigilar la totalidad de la frontera norte. Y lo estamos implementando partiendo del año 2023, siguiendo el año 2024 y terminando el año 2025. Y cuando ustedes lo estimen, también los puedo invitar a que Carabineros, en conjunto con el Ministerio del Interior, les pueda mostrar
el trabajo que se está haciendo. Y finalmente, en materia de expulsiones, quiero recordar que también estamos trabajando en conjunto y que hoy día hay un proyecto de ley que está en comisión mixta. La comisión mixta se constituyó el día de ayer y seguramente va a sesionar la próxima semana, para zanjar el proyecto de ley que permite simplificar el procedimiento de expulsiones. ¿Ayer? Sesionaron ayer, lo despacharon, ya, bueno. Entonces, como ustedes ven, en materia de expulsiones, lo que el gobierno ha planteado es simplificar el proceso de expulsión. También se ha trabajado en conjunto con el Congreso, modificando el contenido del proyecto de ley, justamente para hacer más fácil el proceso de expulsión, que era extraordinariamente difícil desde el punto de vista de su ejecución. Por tanto, quiero decir que estamos avanzando, como ustedes ven, en distintos frentes: en el control de la frontera, en la identificación de las personas que han ingresado de manera irregular al país por razones de seguridad, y también en mejorar los procedimientos de expulsión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Se plantea que va a ser bien difícil llevar este proceso si tuviéramos una avalancha de solicitudes por un juez para que el registro civil pudiera ejecutar este trabajo. No se ha pronunciado el Ejecutivo si van a disponer más recursos, porque no estaría dando abasto. Entonces creo que hacer leyes que también no se pueden aplicar, creo que es exigir mucho a un servicio que ya está colapsado, que con la pandemia tenemos solicitudes de hora, que después lo vamos a ver con el director para ver cómo podemos abordar eso, pero que es estresar mucho más, ¿ya? Entonces también creo que quedó ahí, para luego pasar al registro civil. Sí, solo reiterar mi compromiso a propósito de lo que planteó usted, Presidenta, de lo que planteó el diputado González, de poder conversar con el Ministro de Justicia. Finalmente, como ustedes saben, los gobiernos hablan respecto a los proyectos de ley, respecto a indicaciones, y veremos si presentamos indicaciones o no en ese sentido. Pero es una materia que tengo que hablar con el Ministro de Justicia. A partir después de esa conversación podremos responder como gobierno. Sí, diputado Félix González. Gracias, Presidenta. Hay algunos trámites que pudieran evitarse, y hay uno que hemos conversado con la Embajada de Haití. Estamos hablando de personas que están de manera regular, que llevan 5 años o más en Chile, y a los cuales se les vuelve a pedir el certificado de antecedentes de Haití, un país que no está digitalizado y que es en papel, y que tiene como consecuencia que hay personas que tienen que esperar 2 años a que llegue ese papel, y mientras llega ese papel no están regulares, siendo personas que trabajan, muchos de ellos trabajan en el agro, y es porque hay un decreto que vamos a pedirle a través de un proyecto de resolución al gobierno que pueda modificarlo, y que a esas personas que no han salido de Chile, y por lo tanto no podrían tener otros antecedentes después de 5 años, en verdad, en Haití, no se les pida ese documento. Entonces hay algunos trámites que falta afinar, de manera de descomprimir las horas de trabajo de funcionarios y funcionarias públicas, y que es una forma también de disponer de personas para que podamos en algún momento tener todo en orden. Así que aprovecho de dejarlo planteado, subsecretario, Presidenta. Lo anota el equipo. A veces. Gracias. Sí, no, nuestro equipo legislativo lo anota a través suyo, Presidenta, diputado González, para poder revisar el decreto. Solo tal vez agregar, a propósito de una preocupación más global del país, que la visa waiver, que estos temas que estamos conversando también influyen. Estamos, yo diría, muy cerca de finalmente lograr un acuerdo con el gobierno norteamericano, pero justamente ese acuerdo tiene que ver con la capacidad del Estado chileno de garantizar las identidades y proveer de información respecto a los antecedentes de personas que están en el territorio nacional y que eventualmente toman un vuelo a otro país. Por lo tanto, esto también es una muestra de la determinación del Estado chileno de tener identidad, de tener registro, de tener base de datos y de tener antecedentes que permita garantizar no solo la seguridad del país, sino también la seguridad de los países con los que tenemos relaciones diplomáticas. Muchas gracias. Muy bien.
Ya estamos concluyendo esta parte porque necesitamos que el subsecretario se quede unos minutos para hablar del otro tema de tabla, entonces ya estaríamos cerrando. Le vamos a dar solo 3 minutos al director para que pueda cerrar, al director del registro civil, ya, y también agradecer que pueda estar todo su equipo acá. Gracias, señora presidenta. Solo por su intermedio señalar a la señora diputada y diputadas que concuerdo plenamente con lo señalado con el subsecretario, con nuestro subsecretario, respecto a que efectivamente bajo la legislación actual nosotros contrastamos la información que obtenemos solo con nuestra base de datos. No podemos generar con nuestras bases de datos. Por lo tanto, es importante tener eso en consideración en las posibles modificaciones. También el señalar que, y con meridiana claridad, nosotros no estamos entregando una cédula de identidad al hacer el control biométrico y al tener el enrolamiento. Lo que estamos haciendo es solo dar cuenta de que se está tomando una imagen, una fotografía de una persona, sus huellas, y registramos el nombre que el juzgado, la fiscalía o el organismo privado, si es por artículo 44, que es prestacional, como ya se señaló, nos indica. Nosotros llevamos ese registro, nosotros no lo definimos. Si hay lo que sí generamos es que venimos a contrastar la información que se captura respecto de la que ya tenemos. Por lo tanto, ya se han detectado personas que llegaban al centro de justicia o a un procedimiento abreviado y se encontraban con que señalaban ser X y en realidad ya eran parte de nuestra base de datos y podemos decir que no era la persona X, sino que era Y. En eso, solo quería precisar eso, señora presidenta, y además señalar que efectivamente nosotros este trabajo lo venimos realizando, primero el enrolamiento o canje penal desde los años 60 a virtud de un decreto ley, y que desde el año pasado, en virtud del artículo 44 de la Ley de Migraciones, que hemos iniciado el proceso de entrega de números de identificación. No estamos entregando una cédula. Por favor, eso hay que dejarlo muy claro. Y por lo tanto, toda acción que se pueda realizar en concordancia con lo planteado por nuestro subsecretario de apoyar y poder identificar las personas y poder tener, por lo tanto, claridad de quién está presente o quién se le ha encontrado, aunque sea por una situación delictual menor, pueda ser identificado, y para eso estamos trabajando, señora presidenta. Quiero agradecer a nombre del Servicio de Registro Civil la disposición. Estamos plenamente disponibles a poder participar de las instancias que se nos requieran y, por cierto, complementando lo señalado por nuestro subsecretario, nosotros, en acuerdo con nuestro ministro y subsecretario de Justicia, hemos presentado a la DIPRES una meta exploratoria para poder tener personal adecuado y con equipamiento tecnológico, tanto en la captura de la información como en la entrega, porque bien se señalaba, este proyecto señala, nosotros hoy día entregamos el número de identificación en 24 a 48 horas máximo. Y para poder mantener ese estándar requerimos, por lo tanto, equipamiento y personal adecuado. Muchas gracias, señora presidenta, estimadas diputadas y diputados, por su interés. Gracias. Muy bien, gracias entonces. Yo creo que efectivamente vamos a tener que revisar lo de las bases, subsecretario, que pueda tener el registro civil, lo que determine un juez, lo que tiene Interpol. O sea, creo que tenemos ahí un gran desafío, porque no tenemos con qué cotejar. Hace poco en esta comisión conversábamos que la PDI tenía acceso a la base de Interpol, pero no Carabineros. Entonces, a mí me gustaría después que usted pueda darle una vuelta, revisar eso, de manera de que podamos cotejar con otros países y especialmente el registro civil, que es nuestra autoridad que en el fondo va a validar o no una identidad. Entonces creo que ahí tenemos un desafío tremendo. Lo dejo establecido. No sé si quiere referir a eso o después lo abordamos en materia de esto. Ya. Entonces, pasamos al segundo tema de tabla. Bienvenidas, diputadas y diputados. ¿Sí? Sí. ¿Quieren votar ahora la idea de legislar ya o esperamos un poquitito más que lo estábamos conversando? ¿Ya? Sí, era la idea general. La idea general. ¿Ya? Señor secretario, a ver. Sí, no, lo que pasa es Cuénteme. que a raíz de las objeciones
que formularon algunos parlamentarios de la comisión y que fueron acogidas por el Ejecutivo, reconociendo que sería una nueva función de registro civil, que el tema del financiamiento tal vez sería preferible, antes de votar la ley de legislar, esperar el patrocinio del gobierno para este proyecto. Una idea así. Diputada Morales. Gracias, presidenta. Como mocionante el proyecto, a mí me gustaría señalar, agradecer las diversas intervenciones y recordar que estamos en la votación en general de este proyecto y yo como mocionante acuso recibo de la última sesión que tuvimos que hay los mismos servicios, el Ministerio Público, todos solicitaron ciertas precisiones en el articulado y creo que ese es el desafío que tenemos por delante en la discusión en particular, pero señalarle a los demás parlamentarios, por su intermedio, presidenta, que esta es una discusión, o sea, ahora la votación sería solo en general, la idea de legislar y que en eso todos los invitados que hemos tenido han estado bastante de acuerdo que es importante avanzar. Pero como mocionante me quedo también con la tarea de que está el tema presupuestario y también el tema de la redacción, sobre todo del último artículo, que tenía diversas interpretaciones que a los servicios les hacía complejo y que iban a hacernos llegar, entiendo, diversas propuestas para que lo discutamos en particular. Eso, presidenta, muchas gracias. Sí, yo le transmitía, no como presidenta, pero sí como diputada, que me toca votar el proyecto, que tenía alguna aprensión con un articulado ahí que aparece que viene a dejar abajo lo que es el criterio Valencia, y eso me preocupa. Entonces, yo no sé si el secretario o lo que está señalando es si el Ejecutivo va a patrocinar esta iniciativa, puesto que involucraría entregar nuevas atribuciones al registro civil y otras instituciones. Entonces, si el Ejecutivo se pueda pronunciar sobre esto. Sí, presidenta, prefiero ser cauto al respecto. Entiendo las aprehensiones que se han planteado en materia de la constitucionalidad de la moción, en virtud de que establece una nueva función a un organismo público y además eventualmente implica efectos financieros. Por eso me comprometí a conversar con el ministro de Justicia para determinar si, frente al proyecto de ley, tomamos la decisión de patrocinarlo e ingresamos una indicación. No es algo que podría contestar en la sesión de hoy día, porque necesariamente tengo que hablar con el ministro de Justicia. Morales. Citar por su intermedio al Ejecutivo, porque ya llevamos 2 sesiones discutiendo este proyecto y nos gustaría tener una posición más clara. Y lo segundo, aclarar también que acá no se trata, según la intervención del registro civil y según las intervenciones, no se trata de una nueva atribución. Esta atribución ya la tiene el registro civil, la tiene en el artículo 44, la está ejecutando y ejerciendo en la región metropolitana. O sea, acá la única diferencia o lo que propone el proyecto es que esa atribución que ya tiene se ejecute en un breve plazo en caso de detenciones en el resto de las regiones de Chile. Porque esa es la realidad. Esta es la atribución del artículo 44 que ya tiene el registro civil y es tan así que, dado este programa piloto del que nos comentaba el director, hoy día en el Centro de Justicia de Santiago esto está funcionando. Y una persona detenida que no cuente con sus antecedentes y no cuente con información, pasa al procedimiento de enrolamiento y se sigue con el procedimiento. O sea, básicamente acá lo que estamos pidiendo es que este mismo estándar que está en Santiago se aplique al resto de Chile. Eso, presidenta. Muchas gracias. Muy bien, mire, les propongo algo. Votemos al final de la sesión. Me interesa que estos 10 minutos restantes escuchemos al subsecretario en el otro punto para no hacerlo venir en otro minuto ya y aprovechar los tiempos. Tenemos acá 2 mociones en el punto 2 de la tabla. Vamos a votar el proyecto de diputada Morales, ya, pero al término de la sesión, y ahora me gustaría conocer la postura del Ejecutivo en atención al punto 2 de la tabla, ya sobre los proyectos que tienen que ver, ¿cierto?, con entregar facultades a los gobernadores regionales para presentar denuncia o querella, boletín 12.927 y el 18.314, para determinar conductas terroristas, para otorgar a los gobernadores regionales la facultad de presentar también querella. Entonces son 2 boletines y conocer la postura del subsecretario. Ya hemos tenido a los gobernadores, ellos están de acuerdo y nos gustaría también ver si podemos contar con ustedes para legislar. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, las mociones buscan modificar el artículo 26 de la Ley de Seguridad del Estado y el artículo 10 de la Ley Antiterrorista con el objeto de
específicamente facultar a los gobernadores o gobernadoras regionales la posibilidad de querellarse en materias de estas leyes. Quiero desde ya decir que el gobierno no comparte el contenido de y la orientación de las mociones, y quiero fundamentalmente entregar algunos elementos de juicio. La pregunta, Presidenta, que hay que hacerse es si es bueno o qué problema resuelve o qué problema genera el hecho que haya diversos intervinientes en el proceso de persecución punitiva, entendiendo que el Estado ha generado una línea de coherencia que se ha ido ratificando a partir de leyes que el propio Congreso ha ido aprobando. El Estado en general entrega casi un monopolio en la acción de persecución penal, que se la entrega al Ministerio Público. Y de hecho la legislación donde se establece quién se puede querellar, que el artículo 211 del Código Procesal Penal, fue modificado el año 2005. Hasta el año 2005, el último inciso del artículo 111, que permitía querellarse, por supuesto, al Ministerio Público, y había abierto la posibilidad de que se querellara a las víctimas como parte del proceso penal, tenía un último inciso, el artículo 111 del Código Procesal Penal, que decía: asimismo, podrá deducirse querella a cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la región respecto de delitos cometidos en la misma que afectaran intereses sociales relevantes o de la colectividad en su conjunto. Hasta ese momento, como ustedes ven, el artículo 111 del Código Procesal Penal le da derecho de querella al Ministerio Público, a la víctima, y habría la posibilidad de que otros intervinieran en el proceso de persecución penal si es que consideraban que estaban afectados intereses sociales relevantes. Bueno, esto fue modificado el año 2005. Y ese último inciso fue eliminado y fue cambiado por otro, que dice, y que está vigente hasta el día de hoy, que dice: los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes. ¿Por qué hizo esto el legislador, el Congreso? Primero, por un tema de que en el proceso penal hay dos partes, y ambas partes deben tener un cierto equilibrio, en términos de que el imputado tiene una defensa y el y pueden haber, voy a exagerar, Presidenta, podrían haber 10 querellantes, lo cual generaría un completo desequilibrio en el proceso penal. 10 querellantes que tendrían un mismo propósito, pero que podrían eventualmente tener conductas contradictorias en el proceso de persecución penal. Por tanto, lo primero que hizo el legislador fue considerar que tenía que haber equilibrio en el proceso de persecución penal, y por tanto le dio derecho de querella al Ministerio Público, que representa los intereses del Estado, y a la víctima, que era la afectada por el delito. Ese es como un primer elemento de juicio que hace que se restrinja la posibilidad de querella por parte de las instituciones del Estado. Lo segundo es, evidentemente, un problema de eficiencia, que es, como lo estábamos discutiendo en el proyecto anterior, la persecución penal requiere la destinación de abogados, la destinación de tiempo, la destinación de recursos, y resulta ineficiente para el Estado que distintas instituciones públicas con un mismo propósito ocupen recursos en la participación del proceso penal cuando el interés es común. Tanto así, Presidenta, lo establece el Estado chileno, que por ejemplo cuando el Consejo de Defensa del Estado se querella, coloco como ejemplo eso, inmediatamente queda anulada la posibilidad de querellarse de cualquier otra institución del Estado, independiente que tenga la facultad legal para hacerlo. Y eso vuelve a reiterar un cierto principio orientador en materia de cómo ha ido legislando el Estado y el Congreso chileno en términos de entregarle en materia pública a una sola institución la posibilidad de querellarse. Dicho eso, Presidenta, en el caso del Ministerio del Interior en particular, decir que efectivamente el Ministerio del Interior mantiene la facultad de querellarse, a propósito de del último inciso del artículo 111 del Código Procesal Penal, donde dice: los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando su respectiva ley orgánica le otorguen expresamente las potestades correspondientes. El Ministerio del Interior ha mantenido la potestad de querellarse, tanto
ley antiterrorista como ley de seguridad del Estado, donde de hecho la ley de seguridad del Estado, para detonar la acción penal tiene que querellarse primero el Ministerio del Interior, pero se ha mantenido esta facultad porque las tareas de orden público y de seguridad pública están radicadas en el Ministerio del Interior, en ningún otro órgano, ni en las municipalidades ni en los gobiernos regionales están establecidas facultades en materia de control de orden público y seguridad. Digo esto porque, a propósito de los gobernadores, el gobierno llegó a un acuerdo el 4 de abril que firmó con los gobernadores regionales. Y una larga discusión con los gobernadores y con sus equipos de qué facultades en materia de seguridad se radicaban en los gobiernos regionales y cuáles no. Y la firma de ese acuerdo fue muy explícito, en términos de que el acuerdo implicó fortalecer a los gobiernos regionales en las tareas de prevención del delito. Incluso se propone, a partir de un proyecto de ley que se va a presentar, se acuerda crear una división de prevención del delito en los gobiernos regionales y también se acuerda traspasarle a los gobernadores facultades en materia de protección de víctimas. Pero, y quiero leerlo entre comillas del acuerdo que se firmó, dice: este acuerdo evidencia que en materia de prevención del delito habrán tareas compartidas entre el nivel central, regional y local. Del mismo modo, clarifica que seguirán existiendo otras funciones radicadas exclusivamente en el gobierno central. Por ello, este acuerdo no incluye ninguna modificación respecto a las competencias de seguridad y control de orden público, tales como la dependencia y subordinación de las policías, la persecución, la sanción, la distribución policial y la legitimación activa para la presentación de querellas, las que seguirán radicadas en el nivel central. Eso está, tal como lo he leído, en el acuerdo que firmó el presidente de la República con los gobernadores regionales el 4 de abril. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, primero, en términos de coherencia, se ha tomado por lo menos un esquema en materia de seguridad pública donde las tareas de prevención se fortalecen en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, las tareas de control y persecución penal se mantienen radicadas en el Ministerio del Interior, y he dado una serie de otros argumentos por lo cual la doctrina legislativa del país ha ido orientada a concentrar la querella y no a tener múltiples intervenientes en el proceso penal, y por eso, Presidenta, nosotros no compartimos lo que proponen las mociones que están en discusión. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a seguir analizando este proyecto. Saludamos al diputado Araya, también patrocinante de esta iniciativa. Esta comisión tiene voluntad de al menos seguir en análisis y no matar el proyecto, porque los gobernadores estuvieron acá y sabemos que lo que se firma a veces, por distintos motivos, no es lo que en la práctica se requiere. Uno dice, bueno, ¿y si el gobernador no se querella o la gobernadora? ¿Qué vamos a esperar? Entonces yo creo que ahí hay varias interrogantes que probablemente, subsecretario, lo vamos a invitar en otro minuto. Quiero también despedir a los amigos del Registro Civil, ya lo habíamos hecho, pero parece que no quedó claro. Muchas gracias por estar presente en esta instancia, y ahora por los tiempos, no sé, diputado, lo invitamos para otra sesión con más tiempo, ¿verdad? ¿Ya? Y ahora vamos a votar el proyecto, que era el compromiso que teníamos con la diputada Morales. Diputado Kaiser. Señora Presidenta, si el proyecto no tiene patrocinio por escrito del Ejecutivo, ¿usted cree que es conveniente votarlo en este momento? Señor secretario, ¿nos ayuda un poco en base a todo lo que hemos planteado? Se trata de planteado? medida legislar y no entrar al articulado mismo, no es inconveniente. Diputada Morales. Gracias, Presidenta. Sí, entiendo que vamos a seguir con la discusión de este proyecto. Podríamos quizás esperar de manera tal que el subsecretario nos pueda llegar con una respuesta de cuál es la posición, sobre todo en términos presupuestarios, si acá el gobierno quiere avanzar en que lo que está ocurriendo en Santiago se replique en el resto de las regiones. Básicamente eso es lo que está solicitando. Muy bien, diputada Morales, se agradece la flexibilidad, y porque creo que sería muy lamentable que termináramos esta sesión aprobando ese proyecto y la prensa dijera que la Comisión de Gobierno elimina el criterio Valencia. Solo con la idea legislar, sabemos que esto podemos cambiarlo después, pero a lo mejor como idea pudiéramos trabajar con el Ejecutivo una indicación sustitutiva de manera de que pase mucho más rápida junto al Ejecutivo, y abordar también el tema presupuestario junto al Registro Civil.
por justicia, por el ministerio. Entonces, si le parece, hay voluntad, pero creo que hay varios temas que probablemente se pueden analizar. ¿Ya? Muy bien, ¿les parece entonces? Sí, diputado. Muy breve, anoche el alcalde Gustavo Alessandri sufrió un ataque que, como estuvimos ayer con él, por eso era la consideración. Yo me voy a comunicar y en nombre de si usted me autoriza, en nombre de la comisión, darle su saludo. Y por otro lado también lamentar todos los asaltos e incendios que están ocurriendo en las fundaciones a nivel nacional, que encuentro muy lamentable. Diputado. Bueno, estamos ya en horario, entonces, si le parece, diputada, lo dejamos para en adelante. Hemos cumplido el horario de la citación, agradecemos la disposición de los diputados y diputadas. Si ustedes me preguntan a mí como presidenta de la comisión, no voy a someter el proyecto ahora, a menos que usted quiera que votemos, porque el diputado que hice la propuesto, la diputada también señala que puede tener una conversación más con el Ejecutivo, y dejemos esa decisión para socializarla con la comisión. Yo creo que nunca nosotros hemos votado algo a force, y por lo tanto demos ese espacio a los mocionantes y también al Ejecutivo. ¿Les parece? Muy bien, habiendo agotado ya la parte de la tabla que logramos, se levanta la sesión en nombre de Dios.